En esta práctica 9 de programación, vamos a ver cómo podemos desde el Eclipse crear un login a una aplicación conectada a una base de datos en MySQL. Lo primero que hicimos en el Eclipse fue crear nuestro formulario de entrada en HTML usando CSS para darle formato y creando un form para los campos de ingreso a la aplicación. Tenemos el usuario, el password y el botón enviar. Y aquí lo hemos sincronizado, o más bien linkeado, con un archivo login JSP, que ahora veremos cómo qué código le hemos puesto para poder entrar a la base de datos. Entonces, esto visualmente se ve así. Tenemos el campo de usuario, de contraseña, el botón de enviar, y esta es una imagen que hemos copiado del sitio web de Jocarsa. Lo hemos hecho directamente con el link. No guardamos la imagen, sino que hicimos el link aquí de la foto. Entonces, como estamos aquí haciendo una conexión con este archivo login.jsp, vamos al archivo login.jsp y lo primero que tenemos que ver es que tuvimos que agregar los imports de conexión de Drive Manager, de Statement y de Result Set. Y también hemos agregado las librerías en nuestro proyecto 6. Tuvimos que agregar las librerías para poder hacer la conexión con MySQL. Entonces seguimos aquí en el código para hacer el select. Lo que hicimos fue un select, no un insert, ni delete, ni update. Colocamos un select, por eso utilizamos un try catch que tenga un while dentro. Le colocamos primero aquí la conexión al MySQL, los datos de la base de datos, el nombre, usuario y contraseña para loguearnos a la base de datos, para hacer la conexión. Y aquí ponemos la petición de MySQL, en este caso un select. Estamos diciendo que queremos seleccionar de usuarios, donde usuario es igual a usuario y contraseña es igual a password. Estos campos de aquí, estos nombres, tienen que estar igual a los que hemos colocado en el index HTML. Hemos puesto usuario y password. Por eso es que aquí colocamos usuario y password. Luego le decimos al sistema que si es cierto que colocas un usuario y contraseña válidos, nos diga, ok, vas a entrar a la aplicación y nos redirija a un archivo panel de control.jsp, que ya veremos lo que colocamos. En caso de que sea falso, o sea, que introduzcamos datos que no son correctos, nos da el mensaje, no vas a entrar a la aplicación y nos redirige después de 5 segundos a la página de inicio, que es el formulario este de entrada. Como vimos aquí, le colocamos que si es cierto, nos redirige a este panel de control.jsp y aquí simplemente hemos puesto un mensaje de confirmación de si estás viendo esto, que estás en el panel de control. Vamos a verlo, si colocamos aquí cualquier usuario y contraseña falso, nos da el mensaje de que no vas a entrar a la aplicación y automáticamente nos redirige a la ventana donde estábamos, que es el de usuario. Si colocamos un usuario válido y una contraseña válida, nos da el mensaje de que está correcto, vas a entrar a la aplicación y nos redirige al panel de control. Después de 5 segundos, aquí nos redirige al panel de control y nos pone, hola, si estás viendo esto, es que estás en el panel de control. El segundo paso de este ejercicio, una vez que ya conseguimos hacer un login dentro de nuestra aplicación, vamos a ver cómo podemos hacer que el usuario interactúe con la base de datos dentro de la misma aplicación. Para ello, tuvimos que crear varios archivos diferentes en nuestro Eclipse según el tipo de acción que queremos ejecutar. Lo primero que hicimos fue crear un archivo panel de control a través del cual el usuario puede ver la base de datos completa dentro de la aplicación. Es decir, el usuario va a poder ver lo que tiene en MySQL, en la tabla de usuarios, en este caso, va a poder ver todo esto dentro de la aplicación. Entonces, una vez se loguea, vamos a loguearnos con uno de los usuarios, está entrando a la aplicación, vemos cómo el usuario desde aquí, desde la aplicación, puede ver el contenido de la base de datos que tiene MySQL. Para esto, dentro del archivo para el control.jsp,
hemos primero importado las librerías, hemos también creado aquí hemos creado nuestra tabla, nuestra tablita de datos con una columna de usuario, una de password y una de nombre. Le hemos puesto un borde de uno para separar los campos y luego hemos creado un try catch en el cual le hemos dicho que para que nos obtenga un getString, la petición select from usuarios, en el cual nos obtenga el dato de usuario, el dato de contraseña y el dato de nombre. Lo siguiente que hicimos fue a cada campo de esto, a cada línea de esta tabla, agregarle unos botones personalizados para que se vea visualmente más bonito. Esto lo hicimos, estos botones de aquí, este es el de ver, el de actualizar y de eliminar. Descargamos los iconos de Awesome Font y es importante que sepamos que para que esto funcione tengamos que agregar aquí el source para que pueda funcionar nuestros botones. Aquí arriba agregamos el script con la fuente de la página web de Font Awesome para que podamos ver los usuarios, perdón, para que podamos ver los iconos dentro de nuestra aplicación. Bien, lo siguiente que hicimos fue parametrizar o darle código a cada una de las acciones que tenemos aquí, tanto eliminar como a ver. En el caso de eliminar, creamos un nuevo archivo eliminar.jsp en el cual igualmente importamos las librerías, luego en el código usamos un try catch y la petición de SQL que estamos haciendo es un delete from usuarios where identificador es igual al ID. Le estamos diciendo que nos elimine el dato cuyo identificador tenga el valor del ID. Y aquí le hacemos un outprint line para que una vez que eliminemos cualquier dato, nos devuelva el panel de control. Entonces, esta parte aquí es muy importante colocar el ID porque así podemos ver cuando eliminemos uno, aquí abajo lo podemos ver, nos está eliminando el identificador uno abajo a la izquierda, aquí cambia el 2, luego el 3 y aquí salta el 7 porque ya previamente he hecho he borrado algunos datos. Entonces elimino aquí, después de unos segundos, de 2 segundos, me redirige al panel de control y me eliminó el dato completamente, tanto de aquí como de la tabla de la base de datos de MySQL. Aquí vemos que el 7 fue eliminado. La segunda acción que hicimos fue la de insertar un dato. Para eso creamos un archivo insertar.jsp en el cual lo mismo, primero importamos las librerías, luego en el try catch simplemente es un insert into usuarios, es un comando insert de SQL y le estamos diciendo que nos inserte el usuario, el password y el nombre. Y cuando una vez que lo hagamos, cuando insertemos, nos devuelve al panel de control. Entonces lo probamos. Vamos aquí. Vamos a poner el Manuel. Manuel. Manuel Pérez. Inserto. Después de unos segundos me redirige al panel de control. Después de 5 segundos. Vemos cómo el dato fue introducido correctamente. Y aquí en la base de datos, si actualizo, tengo el nombre que puse. Esto por el acento, me equivoqué colocando un acento y me lo tomó así. Bien, vamos a eliminarlo y vemos que se elimina de la misma manera y nos devuelve el panel de control. La siguiente acción fue la de ver. Queremos ver para cada uno de los usuarios los datos que tiene. Igualmente creamos un archivo de ver.jsp, importamos librerías arriba, colocamos una etiqueta de información sobre los registros como un pequeño título y luego aquí en el try catch, en el código, la petición que realizamos fue un select from usuarios igual, donde el identificador sea el ID, que nos muestre solamente los datos del ID que estamos pinchando y que queremos que nos muestre el usuario, la contraseña y el nombre. Y le agregamos aquí un href de volver a la pantalla anterior para que cada vez que veamos un usuario podamos regresar al panel de control. Entonces lo vemos, si vemos aquí el primero, vemos los datos, pincho aquí, me devuelve al panel de control, el segundo, veo los datos del segundo, pincho, me regresa y en el tercero, si lo voy a ver,
me enseña los datos y al pinchar me devuelve a la pantalla anterior, que es el panel de control. Continuando con el ejercicio del panel de control, nos falta ahora programar lo que sería el botón de acción de actualizar. Para ello, hemos creado dos archivos nuevos. Uno que es actualizar JSP, en el cual estamos llamando a otro nuevo archivo procesar actualizar, procesa actualizar.jsp. En este primer archivo, actualizar.jsp, recordamos siempre importar las conexiones, las librerías. Lo primero que hacemos es, eh, hacemos el enlace al archivo procesa actualizar.jsp y colocamos el código, el try catch. Lo hemos copiado de los que hemos usado anteriormente. En este caso, estamos llenando unos campos en el cual podemos actualizar cada uno de los datos de la base de datos, que sería esto, cuando le damos a actualizar, por lo menos este Viviana Noria, esto que estamos haciendo aquí, el outprint line, es para cada uno de los datos, para el usuario, para la contraseña y para el nombre. Y agregamos aquí un botón de enviar, un submit, para que cuando le demos enviar, envíe los datos a la base de datos. Luego creamos un nuevo archivo, procesa actualizar junto a ese punto .jcp, que es el que estamos llamando aquí, y en este es donde vamos a colocar la petición SQL de update, de actualizar. Lo mismo, importamos nuestras librerías y en el código, en el try catch, hacemos lo siguiente. Hacemos un update en la tabla de usuarios donde no queremos que nos coloque un set, que nos coloque en el campo de usuario request.getParameter usuario, luego que sería este de aquí, sería el primero de aquí, el usuario, name usuario, luego la contraseña, encadenamos contraseña, el nombre, donde el identificador sea igual al identificador. Es decir, estamos diciendo que cada uno de los datos que coloquemos en estos campos de aquí, nos los coloque en la base de datos, nos haga un set en ese dato, identificando el identificador de cada uno de ellos. Y por último, le decimos que una vez que haga la acción, nos devuelva al panel de control con este out.println aquí. Vamos a probarlo, vamos a la web, vamos a actualizar vamos a colocar otro apellido, Flores, enviamos, luego de 2 segundos me lleva al panel de control, vemos que me puso aquí el apellido, y si vamos a la base de datos en MySQL, actualizamos y tenemos aquí el apellido actualizado. Para finalizar con esta práctica de programación, vamos a ver lo que es la visualización de datos. Para esto, en primer lugar, vamos a trabajar con una tabla donde buscamos en el sitio web del INE, del Instituto Nacional de Estadística, los apellidos más comunes utilizados en España. Esta tabla la hemos cargado en PHP la tenemos aquí. Aquí tenemos la tabla son bastantes datos, son unos 25.000 datos. Pero vamos a trabajar con una petición SQL donde le pedimos cuáles son los apellidos que contienen EZ en el apellido y que nos muestre los 10 más comunes. Entonces, si vemos la petición, tenemos aquí los apellidos que contienen EZ dentro de esa tabla, los 10 más comunes de orden descendiente, del más común al menos común. Luego, en el código, en Eclipse, hemos hecho lo siguiente. Hemos primero descargado de Google Charts un código para un gráfico tipo pie, un pie chart. Esto lo hemos copiado aquí. Todo este código es copiado del Google Charts. Esta parte de aquí es de Google Charts. Luego aquí hemos copiado el try catch que hemos venido utilizando. Y en el try catch, ¿qué le dijimos? Le estamos diciendo al sistema, queremos que nos muestre en la petición, hemos copiado la petición SQL
colocada en PHP Miami, que es esta de aquí, que es la de los 10 apellidos, que es esta que tenemos aquí arriba. La hemos copiado aquí en el select from apellidos where apellido like es Z y que nos enseña por orden descendiente los 10 primeros y que nos muestra en pantalla un gráfico con el apellido y el número de veces utilizado, que es la columna AP1, que es esta columna de aquí, la columna AP1. Nos muestra el apellido organizado por AP1. Luego venimos acá, le ponemos el título a la gráfica, apellidos que tienen EZ en el propio apellido, y que nos muestre, y aquí agregamos la acción, que nos muestre en pantalla un pie chart con un width de 900 y un height de 500 píxeles. Esto, visualmente, si lo vemos puesto en el panel de control, cuando lo arrancamos, aquí tenemos demostrado en este gráfico tipo pie todos los apellidos de mayor a menor ordenado para que el cliente lo vea de mejor manera. Esto visualmente llama mucho más la atención que una tabla.